Bueno, la clase pasada, no sé dónde poner esto. No, de allá arriba a la derecha, el puntito. ¿Está ocultar? Sí. Ocultar, barra, panel. Ah, acá está, mirá. Ocultar panel de video. No, este. Sí. Ahí está. En realidad creo que es el otro, ocultar panel. Ocultar panel de video. Control de la computadora. Qué capo. Qué capo. Perfecto. Bueno, algo habíamos visto en la clase pasada de funciones. Si ustedes ya tienen el concepto, igual yo acá lo pongo porque para un poco también darle un marco al tema, ¿no? Pero bueno, básicamente es agrupar un conjunto de comandos, ponerles un nombre y llamarlo cada vez que se necesite. Los que vimos la clase anterior eran funciones que no pasaban parámetros, ¿sí? En algunos lugares lo llaman procedimiento, otros lo llaman funciones, otros hacen una distinción de funciones con procedimientos por esto de los parámetros. Todo acá son todas funciones, ¿sí? Bien. Bueno, la sintaxis más o menos la habíamos visto en la clase anterior, pero va a tener tres componentes, que es el nombre de la función, la lista de parámetros y bueno, y todos los comandos que vamos a ejecutar en caso de llamar esa función, ¿sí? El nombre, recuerden que los nombres de funciones generalmente se escriben en minúscula con una mayúscula, por ahí cuando son dos palabras, ¿sí? No es que vaya a dar error, pero es un tema como un nomenclador genérico, describirlo de esa forma. Los parámetros, vamos a ver que vamos a tener dos tipos de parámetros, ¿sí? Los primitivos y no primitivos, ahora lo vamos a ver. Y bueno, puede tener hasta 255 argumentos cada función, ¿sí? Bastante. Y bueno, y por último la instrucción que va a ser el cuerpo de la función. Acá tenemos la sintaxis, function sería el comando, el nombre, ¿sí? Y entre llaves, entre paréntesis los parámetros, y entre llaves todas las instrucciones. Y acá tenemos un ejemplo de una función que calcula el cuadrado de un número que se le pasa por parámetro, ¿sí? O argumento, ¿no? Es lo mismo. Bueno, esto más o menos ustedes ya lo vean. Y acá vamos a distinguir un poquito, no sé si ustedes conocían estos primeros primitivos, ¿no? Primitivos. Básicamente los primitivos son datos que no son objetos, sino que ya están incorporados por la misma aplicación, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con los tipos de datos, más que nada, exceptuando el array, que en este caso el array es un objeto, porque tiene métodos, todo, entonces acá lo toma como no primitivo. Todos los datos primitivos son inmutables, o sea que significa que los datos que se pasan por parámetro no cambian el valor. En cambio, un objeto sí puede cambiar su valor. O sea, yo puedo pasar como parámetro un objeto, ese objeto puede devolver otra cosa distinta. Bueno, a ver, no tan solo un array, sino que, por ejemplo, una función date o cualquier otro tipo de datos serían no primitivos. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una función con un objeto, ¿sí? En este caso, ¿se lee ahí o lo agrando un poquito? Yo tengo, nunca he usado la lupa del PowerPoint, la verdad que está bueno. Ven acá, define una función que se llama mi función, pasa un objeto, este objeto es un objeto lo que va a pasar como parámetro. Y acá, bueno, definimos una variable que va a ser una lista, es un array. ¿Ven? Y acá lo que hace esta función es pasar un parámetro, pero al cambiar el valor,
O sea, puede cambiar el valor del array, ¿sí? El valor de un objeto dentro del array, de un dato dentro del array. ¿Ven? Se modificó acá el valor, entonces acá empieza valiendo Toyota, pero después se cambia, ¿sí?, el nombre, y obviamente puede cambiar el valor que está dentro del array. Lo que lo hace ser no inmutable, ¿no? Bueno, las funciones las podemos encontrar de dos tipos, unas que se llaman anónimas o nombradas. Las funciones anónimas son las que no van a tener un nombre, las funciones, pero sí están asignadas como una variable, es como definir una variable, ¿sí? Nada más que esa variable va a ser una función, en vez de ser un entero o un string, es una función. En este caso, como son inmutables, por eso se definen como constantes. El nombre de la función igual, y bueno, acá toda la sintaxis de lo que es una función. En este caso es anónima porque ven que no hay ningún nombre que se le asigne. Solo la puedo llamar a través de su asignación. No siempre se va a poder usar, ¿sí? Son para determinados casos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero llamar, hacer una recursividad, que después la vamos a ver, obviamente así no la puedo invocar, ¿sí?, de una función recursiva. Bueno, y obviamente las nombradas son los que sí tienen el nombre para poder invocarlas en cualquier momento, ¿sí? Bueno, llamar a la función. Bueno, esto está de más, ¿no? Lo que puse acá arriba, pero para que quede claro, ¿no? O sea, definir una función no significa que se esté ejecutando cuando se defina, sino que se ejecuta cuando uno llama a la función, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo llamar a la función? Obviamente el nombre de la función y entre paréntesis los parámetros que se le van a pasar. En este caso, en el ejemplo que tenemos acá, esta función square, que calculaba el cuadrado, la cuadrática de un número, obviamente le voy a tener que pasar por parámetro un número para que me devuelva el valor de la función, ¿sí? Acá, si yo le paso un parámetro, ese parámetro no puede cambiar su valor, por eso es inmutable, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, hasta acá, como verán, no tiene, ¿sí? Bueno, esto de que la función, que las funciones deben estar dentro del ámbito donde se llaman, ¿sí? Pero la declaración de las funciones puede declararse después de haberse invocado, o sea, esto significa que las funciones las puedo definir antes o después de ser invocadas. Pero no así las funciones que... esto trabaja cuando se define la función usando la sintaxis con el nombre, las nombradas, ¿sí? No así las funciones anónimas. Las funciones anónimas sí tienen que estar previamente definidas. No las puedo definir después. Porque va a dar como una declaración de variable, ¿no? O sea, se definen antes, si no después no las reconoce. Por eso acá en el ejemplo, ven que cuando está definida después ese error de tipo no detectado square no es una función válida porque obviamente no está definida, ¿sí? O sea, la estoy invocando antes de armarla. Los ámbitos de la función, ¿sí? Una función definida en el ámbito global puede acceder a todas las variables definidas en un ámbito global. Una función definida dentro de otra función también puede acceder a todas las variables definidas en su función principal. Y a cualquier otra variable a la que tenga acceso a la función principal. ¿Qué significa esto? O sea, si yo acá definí globalmente estas variables, esta función que es global, ¿sí? ¿Por qué es global? Porque está definida en la raíz. No es una función, es como el mismo concepto que las variables, ¿sí? Una variable global se define en el ámbito global. Si yo soy una variable y la defino dentro de una función, ya deja de ser global
para hacer una variable local, ¿no? Bueno, acá hay algo más o menos parecido. Una función global son las que están definidas fuera de cualquier función. En cambio, una función puede estar definida dentro de otra función. Entonces ya ahí el ámbito de las variables solo se van a acotar al ámbito de la función que pertenece. Por ejemplo, volvamos a este ejemplo de acá arriba. Yo acá defino variables globales y esta función, como es global, puede acceder a las variables globales. ¿Sí? Y en este caso yo tengo una función que se llama getScore, que adentro define unas funciones que se llaman num1 y num2. Y adentro de la función getScore hay otra función que se denomina add, o sea, de agregar, ¿no? Add. Ahora, fíjense en que esta función sí utiliza num1 y num2, que es de su función principal. Las variables que están definidas en su función principal. Entonces puede tener acceso a esa función. ¿Se entendió eso? ¿O muy confuso? ¿Lo entendiste? Sí, igual eso es como una media ley para lo que esto funcione en cualquier lenguaje. Bueno, ¿saben lo que es recursividad, no? Es cuando una función se llama a sí misma. Vamos a ver que la podemos acá llamar desde dos formas distintas. Una es con su nombre de función que le asignamos, o sea, invoco la función adentro de la función, y otra es con el método argument call, de llamar, ¿sí? A llamar argument. Con esto también puedo llamar a la función, ¿sí? Pero siempre a la función, porque esta instrucción va a estar escrita dentro de la función, entonces a esa función va a volver a llamar. Como llamarme sería la función. Igual vamos a ver un par de ejemplos. Ven que acá tenemos por el nombre de la función, esta es la más común, si es la recursividad más común, en donde acá lo llamo por el nombre de la función, ¿sí? Defino loop, pero adentro del loop estoy volviendo a llamar a la función. Entonces hago una recursividad, ¿sí? Le paso también los parámetros que necesito. En cambio, una función con el argumento call, fíjense que acá, vamos a poner el lapicito, acá estoy llamando a esta función, pero no tengo ningún nombre. ¿Por qué? Porque llama a su función principal, que es la que está acá arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? Cualquiera de las dos formas se puede utilizar. Vamos a ver, esta función la vamos a ver un poquitito también, la vamos a usar más cuando veamos ya el framework o la librería React, ¿sí? React. La vamos a usar más. Son las que son funciones tipo flecha o arrow. Arrow es la traducción de flecha en inglés, ¿no? Este tipo de funciones lo que hace es acotar un poco el nombre y la sintaxis de una función. Pero después vamos a ver que no sirve para todos los casos. Pero en el caso que después la vamos a emplear nosotros, sí va a ser muy usada. Por eso yo ahora se las nombro, porque después cuando la volvamos a utilizar, ya por lo menos tienen la estructura de cómo son este tipo de funciones. Acá es como, ven, tienen como 3 pasos, ¿no? 1, 2, 3. Y es como puedo ir acotando la función hasta llegar de esta acá, a esta expresión. Esta es la función normal que tenemos todos, ¿no? Que sabemos todos. Una función que se llama suma, pasa por parámetro. Mirá lo que trajeron. Hola. ¡Ay! ¿Quién fue? ¡Qué bárbaro! ¿Mati? No, Brian. Gracias. Y encima la hizo él, ¿eh? No es que... Ay, qué... Encima la hizo él, ¿eh? No es que la compró, nada. ¡Ay, qué grande! Ya está, sí. Otra que la de Messi. Entonces acá pasa, suma, bueno, pasa 2 parámetros, número 1 y número 2, bueno, retorna el número 1 y número 2, la suma de los dos números.
Ahora, esto sería una función arrow, ¿sí? Donde yo, ven, defino, no voy a utilizar el nombre de función, sino que asigno, como si fuese una variable, le doy su nombre, acá, igualo a los parámetros que va a tener. Y esto es lo que hace hacer una función tipo flecha. Fíjense en este, el igual con el signo mayor. ¿Sí? Si yo lo pongo así, ya estoy definiendo que es una función de tipo arrow. Esta es su sintaxis, y después entre llaves, obviamente, pongo toda la sintaxis. Es probable que a veces estas funciones de tipo arrow utilicen solo una sentencia dentro de sus llaves, ¿sí? Una sola sentencia. Entonces, en ese caso hasta podría abreviarlo de esta forma. Le puedo obviar el signo mayor y las llaves, ¿sí? Entonces, miren a qué queda acotada la expresión, ¿no? Esto es una función también. De tipo arrow. Esta, vamos a ver que la vamos a usar mucho después en real. Bueno. Ahí está. ¿Se entendió, no? Ahora le vamos a hacer un paréntesis. No los vamos a usar por ahora. Después, si quieren, la vamos a probar un poquito. Y lo que sí la vamos a retomar. Pero vamos a ver que no es para todo el peso. Bueno, un poco para ir terminando con Java, vamos a ver algunas cositas, algunos métodos, ¿sí? Que tienen algunos objetos, como por ejemplo el string, el char, el date, que, bueno, hay varios. Yo ahora lo vamos a ir nombrando nada más, vamos a ver su sintaxis, y después la idea es que ustedes, ahí yo les puse el ejemplo para que tipeen algunos de los ejemplos de clase. No son exactamente los mismos ejemplos que la función, que la presentación de PowerPoint, ¿eh? Yo los armé, les di un poquito de forma y los probé. Así que tienen un poquito de un toquecito, no son exactamente iguales. Algunos por ahí, sí, que está el Word, sí, sí. Van a ver que algunos por ahí utilizan la consola para ver los datos y otro directamente un objeto dentro del HTML. String length, ¿para qué servirá string length? A ver, sencillo. La palabra lo dice. ¿Cómo? Exacto, el tamaño del string. Sí, me va a devolver como resultado el tamaño del string. Nada. Es el ctr.len o string.len. Pues se puso los dos métodos. Char@. El char@ es un método que devuelve el carácter en el índice especificado de una cadena. El índice del primer carácter es 0 y el segundo es 1 y así. O sea, esto tomaría como si fuese el string, una lista, ¿sí? Como si fuese una lista, y me va a devolver un carácter que yo, o sea, me va a devolver qué carácter hay según el índice que le pongo. Si yo, por ejemplo, puse la palabra hola, ¿sí? Y como índice pongo 1, ¿qué me devuelve? La O, porque es el segundo carácter. ¿Por qué? Porque empieza a numerar de 0, ¿no? 0, 1, 2. Entonces me devuelve. O sea, devuelve el carácter, ¿sí? De un string en base al índice que le ponga, sabiendo que empezamos a numerar por 0. Index of, ¿sí? Da la posición de la primera aparición de la cadena pasada como parámetro en la cadena actual. Devuelve un -1 si no encuentra la cadena. O sea, yo tengo una cadena. Dentro de la cadena pongo el elemento que quiero buscar. Entonces me va a devolver, ¿sí? La posición de la primera aparición de esa cadena. Suponiendo que por ahí se repite varias veces, pero me devuelve la primera, la posición de la primera vez que la encuentro. ¿Sí?
Y si no la encuentra, me va a devolver un -1. ¿Está? Esto es muy útil a la hora de que, más nosotros, si por ahí... A ver, supongamos que yo con Arduino tomo datos de todos los sensores, ¿sí? Temperatura, humedad, bueno, y quiero mandar todos esos datos. Los puedo juntar todos con un solo string, pero después lo puedo descomponer. Entonces, todas estas funciones van a ser útiles para descomponer los datos después, ¿sí? Bueno, last index es la última aparición. El otro encuentra la primera, ¿sí? El otro es la última. Supongamos que yo tengo la palabra Homero, ¿sí? Y pongo index of y la O. Entonces, lo que me va a devolver es en qué posición se encuentra la O, o sea, el 1, ¿no? Porque es la primera, porque tengo dos O's. Claro, el index of... El index, estoy hablando del index, ¿eh? Sí, no. O sea, te trae la primera y la 5. No, solo la primera nada más. Solamente la primera. No, pero si podría encontrar las dos, sería la primera y la 5. Claro, exacto, de las dos, porque tenemos en la posición 1 y en la posición Homero tiene O, me, Ro. O sea, claro, 5 sería la última. Sí. Pero con index me va a devolver el número 1. Y con last index me devuelve el número 5. Ahí sí. ¿Sí? Bueno, reemplazar cuando quiero reemplazar una cadena de texto por otro. Ahora, todo esto lo van a probar ustedes. Pues se van a armarse ahí una paginita con botones. ¿Qué pasó? ¿Internet? No se guardó nada de Sí, acá está bien. ¿Pero hay internet? No. Ah, ¿en pleno examen? Sí, acá Che, ¿internet hay? Sí. Bueno, estamos de testigo, ¿no, gente? ¿Qué le puede costar una docena de facturas? 2 docenas. Acá te están pidiendo silencio, no sé por qué. Me parece que... Bueno, sigamos. Entonces, busca y reemplaza un string por otro en una expresión, ¿sí? Search, busca. Bueno, después lo van a probar todos. Split, busca y reemplaza un string por otro con expresiones regulares. Es muy parecido al anterior. Bueno, será de calidad. Ahí se armó un problema de familia. Slide devuelve una sección del script de índice a índice, ¿sí? Esto es si yo tengo un string, yo puedo decir de qué parte a qué parte me devuelva el dato. ¿Sí? Volvemos al ejemplo de antes. Si yo pongo todos mis datos y los mando como un solo dato, o sea, temperatura, humedad, y yo sé que tengo, a ver, los primeros 3 caracteres son para la temperatura. Los otros 3 son para la humedad. Entonces quiero saber la humedad. Obviamente en el índice voy a poner el índice donde va a empezar la humedad hasta donde va a terminar. ¿Se entiende? Para poder traer mejor el dato. El tone lower y tone upper es para cambiar de mayúscula a minúscula, de minúscula a mayúscula. Eso, ¿sí? Trim elimina los espacios iniciales y finales de un string. Ojo que a veces es muy útil porque ustedes recuerden que para la computadora un espacio en blanco es un carácter. Está dentro de los ASCII, así que es un carácter. ¿Sí? Si yo estoy llenando un formulario, ¿no? Y empiezo escribiendo, dejo un espacio en blanco y empiezo escribiendo, ese espacio en blanco hay muchos que lo toman. Otros por ahí automáticamente lo descartan, ¿no? Pero hay otros que lo toman. Entonces, con el método trim, lo que yo me voy a estar garantizando es que... Parece que no tuvo respuesta.
El director la retó. Con el método trim lo que va a hacer es quitarle esos espacios en blanco para que no genere esta confusión. ¿Sí? La verdad que es uno de los métodos. Bueno, date. Date, y miren acá, no hace falta poner, se puede poner date new, date, bueno, en distintas expresiones, ¿sí? Poniendo el date adelante. También lo toma sin poner el date. Yo puedo poner new directamente, abro y cierro paréntesis, y me trae la fecha y hora de hoy, ¿sí? Y bueno, después así depende de lo que yo quiera traer. Este es el objeto de. Son objetos no primitivos. Y acá tenemos otros que se llaman getDate. El get es un objeto, o sea, dentro de un objeto, como el date, yo puedo utilizar el método get que sirve como para rescatar ciertas cosas de la fecha. Por ejemplo, solo el año, solo el mes, ¿sí? Como descomponer la fecha, ¿no? Bueno, y como vean acá, tienen para entretenerse un poquitito. Desde cómo devuelve la fecha, ¿sí? Cómo la muestra la fecha. Por ejemplo, hay una que devuelve en milisegundos de una fecha a la otra. Esto por ahí son métodos utilizados muy comúnmente cuando uno, por ejemplo, se inicia una sesión, ¿sí? Y cuando finaliza le da cuánto tiempo estuvo conectado, por ejemplo, ¿no? Entonces, con estos métodos con estos objetos se pueden trabajar. Así que después van a probar uno de cada uno. Bueno, el objeto mat tiene varios métodos, que el pi, por ejemplo, trae el 3,14 y ese número largo. Puedo utilizar la función seno, coseno, tangente, arcosecante, arcotangente, arcoseno, ¿sí? La función max devuelve el valor más alto de una lista de datos, ¿sí? De un array. Min devuelve, ese está buenísimo este método porque no necesitaría armar un algoritmo para buscar un número más grande, un número más chico, ¿no? SQRT es la raíz cuadrada, POW es elevar a la potencia, round es redondear a un entero, ¿sí? Random es tirar un número al azar, que este lo vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Round y random. ¿Pudieron terminar el...? Sí, ¿no? Sí, vos lo habías terminado. ¿Vos no? Después cualquier cosa, si querés, hoy lo terminás. Profe, una consulta. Con el Sí. tema random, ¿solamente es 0 y 1? ¿No puedo ver otro carácter? Tipo otro... No. La clase pasada yo le subí un Word, ¿no? Se había subido un Word, creo. Con el método random y cómo poder cambiar los límites del random. ¿Sí? Hay una expresión matemática para poder cambiarlos. Generalmente el random solamente, así como está, tira un número al azar entre 0 y 1. Fíjate que después se puede multiplicar. También que es 0 y 1 varía cada no sé cuántos milisegundos. Sí. Muchos está asociado, pues dice, ¿cómo hace un random? ¿Cómo es el algoritmo para hacer un random? Es complicado. Trabaja mucho con el clock del microprocesador, son funciones muy... Me recuerda a la máquina de Turing, cuando básicamente tenías que detectarlos, el 1 y el 0. No sé si una vez la conoció. Sí, Es una de las primeras máquinas que se hicieron en el mundo. La que descifraba los códigos alemanes. Sí. Colossus. Colossus se llamaba, la de Turing. Se conoció más por el nombre de Turing que por Colossus, pero se llamaba Colossus. Sí, sí. Pobre tipo, al final un genio y lo terminaron discriminando. Muchos dicen que, porque Turing se muere comiendo una manzana envenenada, pero esa es la leyenda, dice que muere. Para mí le hicieron comer la manzana. Sí. O le hicieron comer la manzana, no sé, pero no. No, de hecho se hizo la razón. Sí, también se le creo que se la hicieron hacer. Y
el logo de Apple es en honor a Turing, dicen. Por eso es la manzana mordida. Dice la leyenda, no sé. Bueno, se cayó el mundo, así que de PowerPoint no lo puedo ver. ¿No? Bueno, lo vemos de acá y yo después te lo paso en un pendrive. O te lo mando por mail. ¿Sí? Bueno, el array, ¿sí? El objeto array puede tener varios métodos. Todos esos métodos sirven para poder, desde recorrer el array, buscarlo, determinar ciertos valores, ¿sí? Entonces fíjense que acá tienen un montón de métodos para buscarlo. Miren que hasta tienen el método sort, por ejemplo, que ordena, ¿sí? El array. Por eso digo, a veces son buenas conocerlas, estas funciones, porque si no uno lo hace a mano y se arma un algoritmo para hacer estos métodos. Y la verdad que no tiene sentido. Fíjense que tienen el index y el last index también, ¿no? Que medio estos métodos son como el del string. Se usan igual, pero dentro de un array. Bueno, listo, chicos. No había mucho más. Con esto terminamos. ¿Vieron que las primeras diapositivas tienen un número adelante? Perdón, en la esquina de abajo, 6, 5, 4. Claro, ese sí, en el archivito de Word están puestos los números, ¿sí? Y Lo llegué a descargar, está muy lindo colocado. Muchas gracias, profe. ¿cómo? Que llegué a descargar los archivos y lo vi yo también. Sí, el Me tema. pareció muy bonito. Sí, a ver, no. Se lo pasé a... ¿Se lo pasaste vos? Buenísimo. ¿Vos tenés Moodle allá? Ignacio, ¿Cómo, profe? ¿tenés el Moodle abierto? No, también se me cayó el servidor acá. El tema es que yo Justo. descargué todo desde antes. Está bien, no, entonces no es de acá. Se cayó. Bueno, escuchen, entonces, ahí yo no lo copié y lo pegué porque me gustaría que lo tipeen ustedes, porque a veces vieron que el copiar y pegar hace que si saltó. A ver, está bueno tipearlo porque a veces nos podemos comer un error y está bueno después buscar a ver dónde está el error, ¿sí? Entonces, por eso me gustaría que lo tipeen ustedes. Menos, a ver, les puse hasta el 7b, ¿sí? Que es los de las funciones tipo arrow. Las otras no las puse porque hagan ustedes no sé, un botoncito que diga string len y llame a un método, a una función que haga eso. ¿Sí? O sea, ya que vino en funciones, también. La idea es la siguiente, a ver, lo dibujo acá. A ver si lo puedo dibujar acá. La idea es usar todas esas opciones. Claro, Como ejemplo de algo. claro, hagan así. Ustedes armen botones, armen una página con botones, ¿sí? Cada botón va a ser una de estas funciones. En algún lugar van a poner algunos valores, ¿sí? Y en otro lugar el resultado. Entonces, cuando hagan un clic en esta función, en base a este valor, obtiene este resultado. Una cosa así. ¿Sí? Eso más que nada, para ir probando. A ver, para mí es más importante que prueben estos métodos. Los anteriores es si tienen tiempo después, si los quieren ir probando. ¿Sí? Y nada, ya con esto, o sea, obviamente hay más cosas de Java, pero como nosotros después nos vamos a apuntar a la librería, ¿sí? Por ahí lo vamos a encarar más de aquel lado. ¿Listo, chicos? ¿Sí? Bueno, entonces a codear. Sí, yo ahora lo voy a probar, ¿eh? A probar ahora, profe. Sí, más vale. Pero primero hacer un mate cocido o algo. Bueno, yo me quedo acá igual, no corto la reunión. Si se llega a cortar por tiempo o algo, Nacho, volví a entrar al mismo link, ¿sí? Dale, profe. Disfruté. Lo que sí, voy a parar la grabación.
Total, esto ya no tiene sentido de seguir.